En este video tutorial vamos a ver cómo se calcula el dígito de control de una cuenta corriente y por tanto cómo se valida una cuenta corriente si no conocemos el dígito de control. Aquí tenemos un ejemplo y como podéis ver una cuenta corriente tiene 20 dígitos, los 4 primeros corresponden a la entidad, los 4 siguientes a la oficina, los 2 que son el dígito de control los vamos a calcular mediante un algoritmo con esta tarea y los 10 siguientes son el número de la cuenta corriente. Aquí lo tenéis explicado, el código de cuenta corriente de un cliente pues tiene 4 dígitos que son los de la entidad, la oficina, dígito de control y los 10 números. El algoritmo para calcular el dígito de control es el siguiente. Lo tenéis escrito en este cuadro verde y vamos a ver si lo entendemos. Normalmente, para calcular el dígito de control se utiliza lo que llamamos algoritmo módulo 11, es decir, vamos a utilizar el resto de la división entre 11 realizando una serie de operaciones. El primer dígito de control lo vamos a obtener de la siguiente cadena. Esta cadena la obtenemos con los 4 dígitos de la entidad más los 4 dígitos de la oficina y como suman 8 dígitos, los 2 primeros tienen que ser 0. Así que vamos a concatenar aquí 2 ceros más los 4 dígitos de la entidad más los 4 de la oficina. Y el segundo dígito de control lo vamos a calcular con la cadena de los 10 números que corresponden a la cuenta corriente. El algoritmo es el siguiente. Aquí vamos a colocar 10 números del 0 al 9. Aquí vamos a calcular sus potencias. Podemos utilizar las potencias de 2, como estáis viendo aquí, o también podemos calcular el factor utilizando estos números, el 1, el 2, el 4, el 8, el 5, el 10, el 9, el 7, el 3 y el 6, que como os he escrito aquí corresponden a módulo 11 de estas potencias. Cualquiera de los dos algoritmos nos sirven. Aquí vamos a colocar una columna con las posiciones de los dígitos del 1 al 10 y lo que vamos a hacer aquí en esta columna para el primer dígito de control es ir colocando estos números de estas cadenas pero en vertical. El 0 lo tenemos aquí, el otro 0 lo tenemos aquí, luego va el 1, el 2 en el ejemplo que os he puesto hasta el número 8 que es el que tenemos aquí. ¿Cómo realizamos esto? Utilizando la función extrae de Excel. Extrae en la posición 1, en la posición 2, en la posición 3 de esta cadena un solo dígito y los colocamos aquí. La siguiente columna es un producto, el producto de multiplicar el primer dígito de esta cadena por este número que tenemos aquí, que es la primera potencia de 2. El segundo dígito, este es el producto del segundo dígito por esta y así sucesivamente, como lo estáis viendo aquí. Voy a hacer doble clic para que veáis que lo que estoy multiplicando es el dígito en la posición que se encuentre por la potencia que corresponde a esa posición. Cuando ya llegamos al final, cuando ya llegamos al último producto, lo que vamos a hacer es sumar todos estos productos. Una vez que hemos sumado todos estos productos, vamos a calcular el resto de la división, cuyo dividendo es esta suma, y el divisor va a ser, como es módulo 11 el algoritmo, el número 11. El resto de dividir este número entre 11 nos da 0. Y el primer dígito de control lo calculamos restando 11 menos el resto de la división. Si la diferencia entre 11 menos el resto de la división nos da 10, colocaremos un 1. Si la diferencia entre 11 menos el resto de la división nos da 11, colocaremos un 0. Y si no, colocaremos la diferencia entre 11 menos el resto de la división. Y este es nuestro primer dígito de control. El segundo dígito de control se calcula de exactamente la misma forma. Aquí tenéis estos números que yo os he dicho que se obtienen de el resto de dividir las potencias de 2 entre 11. Vamos a ver cómo realizar todo esto. Aquí tenemos un ejemplo de una cuenta corriente, que lo he puesto todo seguido como es un ejemplo 1, 2, 3, 4 para los 4 primeros dígitos de la entidad, 5, 6, 7 y 8 para los 4 dígitos de la oficina. Esto es lo que tenemos que calcular, los 2 dígitos que corresponden al número de control, y estos son los 10 números de una cuenta corriente. Aquí vamos a concatenar 2 ceros más los 4 primeros dígitos de la entidad más los 4 dígitos de la oficina.
es una concatenación y lo que obtenemos es, como veis, una cadena de números. Aquí lo que vamos a hacer es copiar los 10 dígitos del número de cuenta para obtener esta cadena de números que luego colocaremos aquí. Ahora lo que vamos a hacer es colocar esta cadena de números pero en vertical. Para hacer esto utilizamos la función extrae y para poder utilizar esa función necesitamos tener las posiciones, así que voy a colocar el 1 y el 2 y como ya sabéis, utilizando el controlador de relleno, coloco las 10 posiciones que son estas. Y con la función extrae, extraemos de esta cadena, desde la posición esta, que es la J9, un solo dígito. Esto es lo que hemos hecho. De esta cadena, ahora si colocamos la cadena en posición absoluta, pulsando F4, podemos utilizar el controlador de relleno para copiar estas fórmulas. Y lo que estamos haciendo es copiar estos dígitos, pero en vertical. De la misma forma vamos a hacer para copiar estos dígitos en vertical, pero del segundo dígito de control. La función extrae de esta cadena, F4 para que podamos utilizar el controlador de relleno, de la posición 1, un dígito. Y arrastramos para copiar el resto. Y como veis, los acaba de copiar todos. Ahora vamos a colocar aquí las 10 primeras potencias de 2, empezando por n elevado a 0. Así que 2 elevado a esto. Simplemente con arrastrar ya tenemos las 10 primeras potencias de 2, comenzando por el 0. Y aquí vamos a utilizar el producto del dígito de control, que está en la posición número 1, como hemos visto, multiplicado por este factor. De la misma manera, copiamos hasta abajo. Esto exactamente lo mismo. Vamos a multiplicar el primer dígito de esta cadena por el factor que nos indica el algoritmo de la normativa internacional. Y los copiamos. Aquí lo que vamos a hacer es sumar esto. Así que vamos a sumar esta columna. Sumamos esta columna de productos. De la misma forma, puedo copiar con control C, control V para sumar esa otra columna. Aquí lo que vamos a hacer es calcular el resto de dividir la suma entre 11. De la misma forma, con control C para el segundo dígito de control. Y aquí lo que vamos a ver es cuál es la diferencia entre 11 menos el resto de la división. Pero algunas veces cuando hacemos la diferencia nos puede dar 10 o nos puede dar 11. Si nos da 10 vamos a colocar un 1 y si nos da 11 vamos a colocar un 0. ¿Cómo se escribe eso? Con la función si, como ya sabéis, si la diferencia entre 11 menos el resto que hemos obtenido de la división nos da 10, entonces colocamos un 1. Y si no, si otro sí encadenado, la diferencia entre 11 menos el resto que hemos obtenido de la división nos da 11, entonces colocamos un 0. Y si no, colocamos la diferencia menos el resto. Ahora copiamos control C porque esto es de la misma forma, control V, y ya tenemos el dígito de control de esta cuenta, que lo único que tenemos que hacer es concatenar estos dos números y copiarlos en esta casilla de aquí, como veis en las flechas. Para concatenarlos simplemente ponemos concatenar el número que hemos obtenido ahí con el número que hemos obtenido ahí. Y ya tenemos, como veis, el dígito de control que corresponde a esta cuenta, que sería el 06. Si lo que queremos es validar una cuenta corriente, compararíamos el número que hemos escrito aquí con el 06 y sería válida si los dos números son iguales. Y si lo que queremos es obtener el dígito de control sin haber escrito el dígito de control al comienzo, pues simplemente nos fijamos en qué número hemos colocado aquí y lo copiamos aquí.